la revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor concejal Bernardo Abad y al licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la ciudad tiene paralización de transportistas, algunos no han plegado a esta paralización, están trabajando, pero claro, con el riesgo de que los otros, como hemos visto ayer, comiencen a lanzar piedras, a destrozarles sus unidades de transporte, agredirles incluso a sus propios compañeros, ¿no? de ramo. Y claro, y algunos comienzan a pensar algo está pasando, el municipio que puede fijar las tarifas no ha respondido, y eso se puede analizar entonces con ustedes. Señor concejal Abad, Bernardo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo analizar este primer forcejeo entre transporte y ciudad, Bernardo? Francisco, buenos días a toda la amplia audiencia de Radio Democracia. Buenos días. Primero, mi rechazo total y contundente a los actos violentos y vandálicos que el día de ayer se dieron. No es justificación de que un grupo de transportistas que supuestamente no se paralizaban, supuestamente solo suspendían sus actividades porque obviamente no tienen dinero para operarlas, vayan y destruyan unidades de sus colegas que sí querían trabajar. Y no vengan a decir obviamente que no sabíamos quién era. A ver, eso lo sabemos todos y ya estamos grandecitos como para no darnos cuenta de lo que ocurrió. Primero, ese rechazo total y frontal. La violencia no puede ser sinónimo de reclamos y de paralizaciones. No, a eso no se debe llegar. Lo primero. Y lo segundo, ¿qué es lo que piden este grupo de transportistas que ayer suspendieron, entre comillas, sus actividades? 4 puntos básicamente. La bajada o congelamiento de los combustibles, algo que no está en manos del municipio, está en manos del gobierno central. ¿Y por qué no reclamaron cuando al liberarse el precio de los combustibles, el diésel, por ejemplo, estaba más bajo de lo normal? Ahí no dijeron nada. Y fueron más de un año más, casi un año y medio, que el combustible, que el diésel estaba más bajo en precio que lo que normalmente estaba. Bueno, ahora suben y hay el reclamo. Pero eso debe ser un reclamo al gobierno central. El municipio no tiene nada que ver con el precio de los combustibles. Otro de los pedidos es las vacunas, que los conductores sean vacunados. Por supuesto, a eso sí me sumo. No solo los conductores, todos los ciudadanos, todos los ecuatorianos debemos ser vacunados. Y no se diga en realidad los conductores de las unidades de transporte, porque claro, los conductores están en contacto todo el tiempo con personas en buses, encerrados en buses que algunos de ellos no llenan las características de calidad. Así que a eso sí me sumo. Deben ser vacunados. Y es más, deberíamos pedir al gobierno central, que son de primera línea las personas, los conductores. Entre comillas, por si acaso, la gran mayoría de conductores trabajan para quienes ayer anunciaban la suspensión. No son dueños de las unidades. Trabajan y muchos de ellos no tienen seguro social, son maltratados, trabajan 12, 14 horas al día, les pagan mal y todavía hay la guerra del peseteo porque tienen que pagar diariamente al dueño de la unidad un monto de dinero, solamente por un acaso. Lo tercero que piden es la subida de pasajes. Yo pregunto en ese caso, la tarifa, claro, el pasaje, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Acaso han cumplido con los parámetros de calidad que claramente están definidos en la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público que fue aprobada por el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito en diciembre? ¿Están cumpliendo? Gran parte no están cumpliendo. Así que, ¿con qué cara venir a pedir el incremento de pasajes? ¿Con qué cara? Cuando deberían primero cumplir los parámetros de calidad. Ahí obviamente subirá el pasaje tal cual se quedó a 35 centavos, cuando cumplan. Y lo cuarto, que eso es de sospechar, Francisco, y a los amables radioescuchas, quieren que se termine o se elimine el concurso de frecuencias. La ordenanza del Sistema Integrado de Transporte definió
que debe haber un concurso, una licitación pública, incluso internacional, para la entrega de ciertas rutas y frecuencias. ¿Qué significa eso? Que obviamente salen a licitación, salen a este concurso público un paquete de frecuencias, de rutas, perdón. Y obviamente quien proponga lo mejor se lleva. Porque estos señores han creído que las rutas son de ellos. No, la ley de tránsito, que entre paréntesis fue reformada y aprobada las reformas hace pocos días en la Asamblea, claramente dice que las rutas son del Estado. Estado, entiéndase también, municipios. Claro. Y que el Estado puede, o el municipio puede delegar ese servicio a ciertas empresas. Delegar no es propio. Estos señores han creído que las rutas son propias, que son de su entera propiedad y pueden hacer con esas rutas lo que les da la gana. No es así. Y la ordenanza lo que hizo es ratificar esta parte de la ley que es muy clara. Entonces tienen que asumir y quedar claro que no son dueños de las rutas y que si sale a un concurso será para mejorar el transporte, mejorar el servicio de los quiteños, no para que mejore el pago o para que solamente este grupo de beneficiados por muchos años sean los que tengan mejores tarifas, mejores ingresos. Un grupo de privilegiados. Por sobre todo está el servicio a los quiteños. Claro, y al saludar a Guillermo Abad, bienvenido Guillermo. Hay entonces 3 puntos de lo que acaba de decirnos el concejal Bernardo Abad. 3 puntos que sí hay que discutir con el municipio, que es el tema de tarifas, la vacuna, incluso Bernardo ha dicho sí, es un tema que hay que priorizar y sí, que, como dice él, son de primera línea los transportistas, no los dueños de las unidades, los choferes, los que están trabajando en la unidad. Y claro, la tarifa tiene que ver con eso y las frecuencias. O sea, las rutas y frecuencias, esas cosas tienen que resolverlo, pero teníamos entendido que eso se había avanzado y que quedó claro, Guillermo, y al parecer entonces no quieren cumplir. ¿Es eso lo que motiva y resguarda esta, digamos, esta agresiva protesta de un sector? Porque el otro ha estado trabajando, y también preguntar si es que cuál ha sido el operativo que se hace desde el municipio para ayudar a la ciudadanía frente a los que sí se han paralizado. Guillermo, ahí están 3 o 4 cosas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la entrevista. Un gusto poder compartir este panel con el señor concejal Bernardo Abad y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos miran. El pedido de los señores transportistas realmente se basan en 2 premisas que ellos han instado a la autoridad. 1, la actualización de la tarifa sin que medie los parámetros de calidad de servicio, es decir, incrementarla de un solo plumazo, y perdón que utilice este término, sobre pretexto de que se han incrementado los combustibles. El incremento de los combustibles, como ya lo dijo el señor concejal Abad, no es cuestión del gobierno local, sino del gobierno central. Consecuentemente, los subsidios, compensaciones o focalización de esos subsidios o compensaciones le corresponde al gobierno central. No por eso nosotros vamos a obviar los parámetros de calidad de servicio, no solo porque lo digo en la ordenanza, no solo porque sea un principio de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sino porque es una esencia propia que esta persona que les habla ha venido promoviendo desde hace 20 años atrás. Consecuentemente, este punto para el secretario de Movilidad no es negociable, ni tampoco para el señor alcalde. Si quieren actualizar la tarifa, tendrán que cumplir los parámetros de calidad de servicio. ¿Por qué lo tienen que hacer además? Porque no son inalcanzables, porque esa es la idea que nos han querido vender, de que son inalcanzables, de que no se puede, que tienen un costo adicional. Obviamente tienen un costo adicional, pero se está pagando por ese servicio y se les va a incrementar la tarifa por aquello. Pues no es que nos están dando un servicio gratuito. Se les va a pagar por ese servicio, se les va a incrementar la tarifa, por ende tienen que hacer una inversión. Y otras operadoras ya lo han hecho. Y hay otras operadoras que están a punto de conseguirlo y están haciendo sus inversiones.
Entonces no son inalcanzables, sí se los puede conseguir. Y mire usted que justamente al vehículo que lo apedrean, al Que lo vehículo estamos observando este momento. al que estamos observando en pantalla, justamente el que está en este momento, es justamente de las operadoras de transporte que están próximos a cumplir. ¿Ya? Entonces, es una manera de amedrentarlos, incluso para no cumplir la ordenanza, entonces. Inclusive estos vehículos ya tienen cámaras en el interior de sus unidades y tienen registrado todo lo que sucedió. Entonces, miren ustedes cómo se les ataca, y eso obviamente ya es un análisis jurídico, porque hay que judicializar estos actos vandálicos que están muy aparte de lo que es el pedido desde el punto de vista de la tarifa o de las rutas y frecuencias. Estos actos no hay que dejarlos impunes. Nosotros el día de ayer presentamos un acto urgente a la Fiscalía y daremos el seguimiento del caso, y estamos recopilando la información para entregar a la Fiscalía de estos actos vandálicos, y también las operadoras de transporte le hemos instado que hacer ellos lo que también dice pongan sus denuncias. El concejal Abad, entonces sí, aquí hay de trasfondo otras cosas, no solo la revisión de la tarifa, es el incumplimiento a la ordenanza. Pero no sé, Guillermo, si ustedes han hecho un análisis, ¿cuánto pesa el tema del combustible? ¿Qué porcentaje tiene injerencia para el costo total? Cuando ustedes calculan incluso la tarifa que ponen, ¿cuál es la incidencia del costo del diésel, por decir algo? El costo del diésel es un gasto operacional que sí tiene su peso, pero obviamente no por eso va a cambiar la tarifa radicalmente. La demanda también tiene su peso. Entendemos esas situaciones técnicas que afectan al equilibrio financiero de las unidades de transporte, pero esto ya lo hemos venido tratando desde hace tiempo atrás. No por eso es que se tiene que paralizar el servicio, no por esto hay que decir no vamos a ir a los parámetros de calidad, no por esto no vamos a maltratar al usuario. Es decir, hay cosas que son entendibles y que se las ha tratado y que se las ha puesto en el estudio para el cálculo de la tarifa. Es decir, inclusive los costos de los dispositivos electrónicos magnéticos digitales están inmersos dentro del costo de la tarifa. Y el otro tema, si me lo permite también analizar en relación a las rutas y frecuencias. Como bien lo dijo el señor concejal Abad, las rutas y frecuencias son de propiedad exclusiva del Estado, y solo el Estado puede primero explotarlas comercialmente y reestructurarlas cuantas veces el Estado lo creyera conveniente en beneficio del usuario. Esto ya se dio en el año 2008 con la ley del Orgánica de Transporte Terrestre, y se le dio 2 años a las autoridades nacionales de ese entonces para revocar esas rutas y entregarlas a través de un plan nacional de oferta y demanda de estas rutas. Eso nunca se cumplió. Y ahora Quito lo está haciendo cumplir y lo va a hacer cumplir. Tampoco es negociable desde mi punto de vista. No es negociable ese tema. ¿Qué es lo que se puede analizar? Algunas observaciones que puedan hacer a los términos del concurso. Perfecto, háganos las observaciones, las analizamos, pero el concurso tiene que ir. No se puede dar de baja. Están confundidos y tienen una idea errónea de pensar que las rutas les pertenecen. Las rutas son del Estado, que los contratos de operación que se venían dando desde hace tiempo atrás eran como una especie de título de propiedad sobre esa ruta. Eso es otra cosa. Por eso les hicimos firmar las adendas, en donde se reconoce que las rutas y frecuencias son del Estado. Claro, y que ellos son unos concesionarios. Público. Y esta concesión, por supuesto. Claro, esta concesión, concejal Abad, lleva con una responsabilidad también, porque el metro va a causar, y ustedes lo han dicho públicamente, una reorganización de estas rutas y frecuencias, y con cada una de las empresas habrá que señalar nuevamente estas rutas. Pero si no hay cómo negociar con esto, y parece bien porque la ordenanza es una ley,
y hay que cumplirla, porque si no mañana de esto no me gusta y cambien nomás, y yo no quiero, no voy a hacer, pero sí quiero esta otra cosa. ¿Cómo equilibrar las dos cosas en medio de una pandemia donde ciertamente sí, la oferta se ha disminuido, digamos, la demanda se ha disminuido, teniendo la misma oferta, pero hay que enfrentar el transporte para incluso reactivar la economía de la ciudad, Bernardo? Por supuesto que sí, Francisco, por supuesto que sí, pero reactivar la economía de la ciudad también implica que no haya personas que se contagien en el transporte público. Y el COE Nacional ha sido muy claro en poner un aforo para el transporte público, porque en el transporte público, obviamente, si hay hacinamiento, es un sitio de mucho riesgo para los contagios. No nos podemos arriesgar a aquello. Ya hay suficientes contagios en Quito, la ciudad en donde más personas contagiadas hay, donde más requerimientos de UCIs hay, donde más personas están falleciendo últimamente. No se puede arriesgar a aquello. Pero lo que tú decías, Francisco, el tema es una reorganización de rutas y frecuencias para cuando inicie la operación comercial del metro. Eso es casi un año. Esperemos que hasta entonces haya la vacunación, estemos mucho más flojos y la pandemia no sea tan fuerte. No sé si habrá terminado para entonces, pero por lo menos la pandemia será bastante menor, con lo cual, pues obviamente habrá mayor aforo y sobre todo, el metro, que va a ser la columna vertebral de la transportación pública en la ciudad norte a sur, se requiere que haya esta reorganización, esta reingeniería de rutas y frecuencias, porque no puede ser posible que el metro vaya norte-sur y en superficie todos los buses vayan norte-sur, o la gran mayoría como ahora. No, por eso es que tiene que salir a licitación este concurso de rutas y frecuencias. ¿Para qué? Gran parte de los buses del transporte de superficie haga oeste-este, oeste-este, para que vaya abasteciendo al metro, para que todos los quiteños tengamos un transporte público de calidad, para que obviamente quienes no tienen en este momento un transporte público cerca, lo tengan. Porque si tenemos un metro que va a tener o tiene ya pues una capacidad de algo así como 400,000 personas día para transportarse, lo que requerimos es que obviamente el metro sea abastecido. Y para eso es este concurso, para sacar por líneas, digamos por bloques, ciertas líneas y estas rutas, y que obviamente el que oferte de la mejor manera para la ciudad y para los quiteños gane estos concursos, estas licitaciones. Es lo correcto. Y la ordenanza es muy bien hecha. Llegó obviamente, de la Secretaría de Movilidad, pasó a la Comisión de Movilidad. En la Comisión de Movilidad se recibieron a centenares de personas que aportaron a este proyecto de ordenanza y luego fue aprobado por el Pleno del Consejo. Entonces, no puede ser que ahora un grupo de personas digan, no queremos, estamos en desacuerdo con el concurso de rutas y frecuencias, y considérenos a nosotros, fíjate ese argumento, considérenos a nosotros como históricos, así que no tenemos por qué pasar al concurso de rutas y frecuencias. Linda la cosa. O sea, no el concurso, sigamos haciendo lo que nos dé la gana, sigamos como siempre. Así no es y lo dejo en claro, así no es. Hay que cumplir con lo que la ordenanza dispone, y la ordenanza dispone que previo a la operación del metro deberán estar estos concursos obviamente realizados y deberán días antes o semanas antes de que inicie la operación del metro, deberán estar estas rutas ya listas para funcionar. Y paralelamente a al inicio de la operación comercial del metro, podremos obviamente hacer todos estos ajustes. Pero ya de entrada decir que no, sobre pretexto de que son históricos, no. Claro. Histórico ha sido el maltrato, histórico ha sido el abuso, histórico ha sido ver que cada día hay peleas, lo que se llama la pelea del peseteo. Sí. El que un bus le pase a otro, el que hay accidentes de tránsito, el que no paguen los seguros a los choferes. Eso ha sido histórico. ¿Y queremos que se mantenga histórico? No es así. No es así. Es el momento de cambiar esta situación y de que Quito tenga, a partir de la inauguración del metro, transporte público bajo tierra, metro y transporte público de superficie de calidad y con tarifas reales. Mientras no se cumplan los parámetros de calidad, por lo menos mi voto en el Consejo, no van a tener los transportistas. Claro, ahí, Guillermo, entonces, esto del transporte en superficie
pero también podríamos decir, el Consejo les ha dado demasiado tiempo entonces, no les ha exigido que cumplan la ordenanza y el tiempo se viene encima, ojalá se acercara más y no como parece se puede alejar el tema del metro, pero esto de definir las frecuencias podría ayudar si lo aceleramos, Guillermo. La ordenanza nos establece ciertos plazos y estamos en la Secretaría cumplido con esos plazos y parte de eso, de esos plazos, de las actividades de esos plazos de los hitos, es justamente el concurso de rutas y frecuencias. Para esto, primero en estos 2 años hemos reestructurado las rutas, porque parecería ser que es un tema simplemente de graficar que tal ruta va por acá y otra va por acá. No, cada ruta responde a un estudio de oferta y demanda y esa oferta y demanda a su vez responde a ciertas modelaciones para verificar que efectivamente esa ruta va a tener la cantidad de pasajeros necesarios para que sea sostenible financieramente hablando y además genere la conectividad con el sistema integrado y entre todo el sistema se haga sostenible. Entonces, en estos 2 años se trabajó en aquello, se presentaron y se socializaron estas rutas tanto a los señores transportistas como a los barrios, es decir, recorrimos las 9 administraciones zonales y presentamos a cada uno de los barrios cuáles eran esas nuevas rutas y se aceptaron ciertas sugerencias de los barrios, igual de los señores transportistas, es decir, esto se socializó de debida manera. Y vamos a pasar al concurso, que en esos términos del concurso puedan existir observaciones, puedan existir sugerencias, encantado de la vida, y eso es lo que sí nos hemos comprometido a escuchar, pero de ahí pensar a que hay que dar de baja el concurso y que hay que asignarles las rutas históricas, como lo mencionaba el señor concejal Abad, así porque sí, no hay opción. Yo personalmente, como secretario de Movilidad, mientras sea el secretario, no voy a permitir ni voy a ceder en los parámetros de calidad de servicio, en una actualización de la tarifa sin parámetros de calidad de servicio, ni a entregar las rutas como se lo ha hecho durante toda la vida. Eso yo personalmente no lo voy a aceptar. Guillermo, para entender un poco esto del sistema de las rutas y frecuencias, cambiará, claro, uno se acuerda y dice Iñaquito Villaflora, Colón Camal, y se pone a acordar el número, ¿no? O sea, a lo mejor los jóvenes actuales no se acuerdan de eso, pero sí, pues el Camal Hipódromo, y dice, oiga, ¿y dónde había hipódromo? No, la Carolina, ahí estaba el hipódromo. Bueno, pero entonces esas van a ser transformadas, van a tener los nombres como están, quizá a eso se refieren con lo histórico y claro, y quieren tener un poco de nostalgia. Van a cambiar esas rutas, digamos, el Iñaquito Villaflor, el Camal Hipódromo, el de Miraflores, Guamanín, una cosa así, esos que eran 1, 2, 3, 4, 5 y después no sé cuántos terminaron siendo, pero además al que habrá que integrarles a estas nuevas rutas que tienen interparroquiales, interbarrios, incluso en el norte y en el sur. Guillermo, ¿eso cómo lo explicamos y cómo accedemos a eso? Primero hay que entender que la gran cantidad de rutas que tenemos en la ciudad de Quito son rutas longitudinales, es decir, que van de norte a sur, prácticamente las rutas transversales que van de este a oeste prácticamente no existen, igual las rutas que son diagonales. Y claro, estas rutas se convirtieron en su gran mayoría longitudinales porque hace tiempo atrás justamente se comercializaban esas rutas, es decir, de alguna manera al margen de la ley obtenían la ruta, vendían el puesto, porque es muy común escuchar vendo bus con puesto, ese puesto no es otra cosa que la ruta y la frecuencia, que es un bien exclusivo del Estado. Por eso en la ley se puso que solo el Estado puede explotarlas comercialmente. Entonces, se empezaron, sobre pretexto de que estas rutas eran las más rentables, porque tenía más demanda, entonces empezamos a tener una gran cantidad de rutas longitudinales. Consecuentemente, en estas rutas longitudinales, en muchos de los casos están sobreofertadas. En horas pico, usted puede tener un equilibrio entre la oferta y la demanda, pero en hora valle, a partir de las 8:30, 9 de la mañana, va a ver usted pasar en esa misma ruta
buses de la misma operadora con el mismo origen y destino prácticamente vacíos. Mientras tanto, en otros barrios no existe servicio de transporte. Entonces, basado en esa aberración que se tiene y que se ha venido manejando desde hace muchos años, lo que hace la reestructuración de rutas es abrir los buses, es decir, redistribuir los buses, porque no es que en Quito le hagan falta buses, sino que están mal distribuidos. Redistribuir los buses en una nueva red de rutas y frecuencias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es llevar a los barrios periféricos buses que antes no los servían. Y claro, ¿y cómo cambiamos? ¿Por qué ahora el bus sí puede ir para allá sabiendo de que hay pocos pasajeros? Porque el modelo de gestión también cambia. Ahora se paga por pasajero transportado, es decir, usted, su negocio, el negocio de los transportistas está en base a la demanda. Mientras más pasajeros lleve, más ingresos va a tener. Consecuentemente, servir a un barrio periférico económicamente con ese modelo de gestión no les resulta. Guillermo, y ahí una pregunta adicional. ¿Se reducen las distancias también en las rutas y frecuencias, con lo cual ellos salen beneficiados? Porque van a gastar menos también, o en algunos casos se alargan también. No, totalmente, lo que usted acaba de decir es lo que justamente se va a hacer. Hay rutas que son demasiadamente largas y con un costo operacional altísimo. Ahora lo que hacemos es recortarlas y generar transferencias con los sectores, con las líneas troncalizadas, es decir, hacen un pequeño ciclo, llegan al punto de transferencia, le dejan en cualquier eje longitudinal, que puede ser el trolebús, la ecovía o el metro, y a través del metro se transportan hasta el extremo norte o extremo sur, y ahí vuelven a hacer una transferencia. Entonces, las rutas se empiezan a convertir en alimentadoras del metro y complementarias entre sí. Y como se cambia el modelo de gestión, ya no se paga por la demanda de pasajeros, sino por el kilómetro recorrido y por los servicios prestados, entonces al señor transportista o a la operadora, ¿no?, ya no va a estar preocupado que si es que lleva 1, 5 o 10 pasajeros a tal o cual sector, porque se le va a pagar por el servicio por el que está prestando. Entonces se encuentra un punto de equilibrio entre kilómetro recorrido, pasajeros transportados y servicio prestado. Y como es el sistema que recoge los recursos y se los paga en base a los indicadores, entonces el sistema se convierte en un sistema sostenible. Eso que le estoy mencionando ahora no es algo nuevo, es algo que funciona en todas partes del mundo y que lo queremos implementar. Pero claro, ahí Bernardo, esto es un tema se ve bien, es lógico, pero ya hay que hacerlo. Entonces, parecería que estamos un poco, y lo del metro está demorando, y ya vamos a invitarles también a un programa para tratar exclusivamente del metro, pero por ahora me olvidaba la frecuencia o la ruta, era San Bartolo Miraflores, la que me estaba olvidando, que además era la que tomaba para ir a la universidad desde las 12 de octubre, ¿no es cierto? O sea, ahí hay esto que sí es histórico, ciertamente, que vale la pena de alguna manera tenerlo, pero no puede ser motivo ni para paralizarse, sino más bien para encontrar esto de que cumplan con la ordenanza y pongámonos de acuerdo en cómo funciona, Bernardo. ¿Cómo hacer este nexo desde concejales como tú que tienen la facilidad de conversar, de llegar en medio de un problema que también la ciudad lamenta, ¿no? El alcalde podría estar con legitimidad conduciendo esto, pero tiene problemas personales que agravan los temas de la administración municipal, Bernardo. Exactamente, problemas de legitimidad. Y un alcalde sin legitimidad, ¿cómo puede negociar temas tan delicados como este? A pesar de aquello y a pesar de las diferencias que tenemos, el alcalde y yo, en esto coincidimos. El día de ayer el alcalde, cuando se reunió con el secretario de Movilidad y con los transportistas, fue claro en decir que no se puede negociar ni un incremento de tarifas, pasajes, porque obviamente eso además es un asunto netamente de decisión del Consejo, y otro que no se va a negociar aquello de que no haya el concurso de frecuencias. Repito, de todas las diferencias que tenemos con el alcalde, en esto coincidimos. Y siempre que hay una buena actitud del alcalde, yo he coincidido con él.
pero no hay la legitimidad para negociar. Este momento, obviamente, sus aliados en un principio, como eran los transportistas, hoy se han dado la vuelta y obviamente aprovechando, diría yo, quieren pescar a río revuelto, quieren imponernos nueva tarifa y quieren imponer que no se realice este concurso. Eso no se puede permitir. Y por otro lado, por supuesto, está el bienestar de la ciudadanía. Eso es fundamental y eso es lo básico, lo principal. ¿Por qué subir una tarifa cuando no cumplen los transportistas los parámetros de calidad requeridos? Es clarísimo la ordenanza que se aprobó en diciembre. Se cumple con los parámetros de calidad, como de hecho ya han cumplido algunas operadoras, se sube la tarifa, con todo el costo político que tiene para, obviamente, los concejales aquello. Pero ya están, hay varias... Que ya han cumplido y están funcionando. Exactamente cuántas operadoras ya están recibiendo, obviamente, pues una tarifa más alta, porque han cumplido con parámetros de calidad. Yeah. Y obviamente, para cuando opere el metro, deberá estar todo diseñado y operando un sistema de transporte público, porque no es solo la operación del metro, eso es parte. El metro hará, repito, esa columna vertebral, ese transporte básico norte-sur, lo que dice pues el secretario, ese eje longitudinal. Pero los ejes transversales son los que tienen que definirse, porque ahí es a donde no llega el transporte público. A la Loma de Pungasí muy poco transporte público, a San Juan muy poco transporte público, a la zona alta de las laderas de Pichincha no llega el transporte público, y a ciertos sectores y barrios periféricos. ¿Por qué? Porque no es conveniente económicamente, pero también la ordenanza define algo que es importantísimo. Una caja común, podríamos llamarle para que todos entendamos, pero una caja común entre todas las operadoras, el trole y el metro, en el que todos los pasajes, todo lo que se recaude en pasajes va a esta caja común, a este Fondo Metropolitano de Transporte, en donde desde ahí, a través de un fideicomiso, se va a repartir a las diferentes operadoras, y las operadoras obviamente pues a los dueños de las unidades, es lo que para dice evitar el peseteo. Claro, es lo que dice Guillermo, esta es una nueva forma de administrar, incluso una nueva forma de gestionar. Se nos fue el tiempo y nos tenemos que adaptar. Sí. Todos tenemos que adaptarnos a la modernidad. Y como un detalle, ya no va a haber pues el pago en chochos, en sueltos, en moneditas, porque eso está trayendo corrupción tanto al transporte público metropolitano cuanto a los propios transportistas. Porque claro, cuando se paga en efectivo, parte se entrega y parte se queda en el bolsillo, por supuesto. Cuando se utilizan tarjetas, medios electrónicos de pago, ya la cosa es diferente. Les garantiza también a ellos. Claro. Exacto. Sí, para ellos mismos. Al dueño de la unidad, a las operadoras, que van a recibir el pasaje completo y no a medias. Y le garantiza también al municipio que va a recibir el pasaje completo, no a medias. Claro. Eso también hay que dejarlo claro. Y ahí es una nueva forma de movilidad, de transportación, un nuevo sistema integrado de transporte público que deberá comenzar cuando empiece a operar el metro. Y claro, y como dice Guillermo, sí es una nueva y una visión distinta de administrarlo. Se me fue el tiempo, les comprometo, porque hay que tratar el tema del metro y esperemos que los resuelvan. Va a encontrarse Bernardo con los abuseros, con los sí. para el diálogo. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto entonces. Siempre un honor. Gracias. Han estado con nosotros el señor concejal Bernardo Abad y el licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad. Enseguida volvemos, estarán con nosotros Patricia Estopiñán y Saudia Leboyer. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza